El fiscal del terror se cuela a la boleta. Justicia o burla rumbo a la elección judicial en México del 2025. Esto es Interruptor. Encendamos la nota. Un audio filtrado retumba en los oscuros callejones de Michoacán. Una voz fría negocia con un líder del narco. El hombre, al otro lado de la línea, no es un desconocido. Por supuesto que no. Es Francisco Herrera Franco, ex fiscal regional, apodado el fiscal del terror. Hoy ese mismo nombre aparece en la boleta judicial para las elecciones del 1 de junio del 2025. Sí, el tipo señalado por pactar con criminales y vinculado al asesinato de 2 periodistas quiere ser juez penal. Las organizaciones civiles rugen, el INE tiembla y el Tribunal Electoral se lava las manos. Esto no es un rumor de cantina. Esto podría oler a sangre y claro que es una traición rumbo a la elección judicial 2025. Pues bueno, ya se la saben. Acompáñenme un minuto a los antecedentes. Herrera Franco no es un novato. Fue fiscal regional en Michoacán bajo el gobierno de Silvano Aureoles entre el 2020 y 2022. Su historial no es un cuento de hadas. En mayo del 2022 lo echaron de la Fiscalía General del Estado tras un escándalo. Grabaciones donde presuntamente pactaba con Edwin Rivera Padilla, alias El Barbas, líder del cártel de los cristaleros, una facción ligada a la familia michoacana. El tema, un homicidio que El Barbas quería limpiar con ayuda del fiscal. Típico, ¿no? Se recurren a las fiscalías para hacer ese tipo de cosas. Pero eso no termina aquí. Comunidades mazahuas de Zitácuaro lo acusaron en 2021 de extorsionarlas para obligarlas a unirse al narco. Y luego están los nombres que pesan como lápidas: Roberto Toledo y Armando Linares, periodistas de Monitor Michoacán, asesinados en 2022 tras denunciar corrupción que apuntaba directo a Herrera. Ahora, las cifras que dan horror. Michoacán no es un paraíso. En 2021, el Estado registró 2,732 homicidios dolosos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un promedio de 7.5 homicidios al día. Durante el mandato de Herrera como fiscal regional, Zitácuaro, su bastión, fue un hervidero de violencia. 189 asesinatos en 2 años, un 12% más que el bienio anterior. ¿Coincidencia? No. Las organizaciones no lo creen. Artículo 19 reporta que desde el 2000, 157 periodistas han sido asesinados en México. Toledo y Linares son parte de esa estadística brutal. Defensores, en su informe de abril de 2025, señala que al menos 5 candidatos a jueces en el proceso electoral tienen vínculos potenciales con el crimen organizado. Herrera, este fiscal que quiere ser juez, él encabeza la lista. Bueno, ahora el momento que siempre presentamos aquí. Vámonos a imaginar un escenario. Imaginemos la siguiente escena: el ascenso del villano. Así lo vamos a titular el día de hoy. Un hombre de traje, con el peso de acusaciones colgándole como cadenas, se sienta frente al Comité de Evaluación del Poder Legislativo, les vende su currículum: 35 años de abogado, maestría en Derecho Procesal Penal por la UNAM, experiencia como fiscal. Obviamente, omite los audios, las extorsiones, los cuerpos de Toledo y de Linares, y lo compran. Compran este currículum. El 21 de marzo del 2025, el INE aprueba su candidatura para el circuito 11 de Michoacán. ¿Cómo pasó los filtros? Es la pregunta más importante. Nadie lo explica. Nadie. El INE no se ha pronunciado. Las organizaciones civiles como Artículo 19 y Laboratorio Electoral estallan. Es un riesgo para la justicia y los derechos humanos. Pero el Tribunal Electoral, en un fallo reciente sobre candidatos ligados a la luz del mundo, se escuda. No podemos calificar idoneidad. Eso es del comité. La idoneidad es del comité. El circo está más que montado. Pero aquí viene lo sucio. Esta parte sucia de este juego. Herrera no tiene sentencia condenatoria. Cierto, eso es una realidad. También hay que decir las cosas como son.
Pero las grabaciones existen. Los señalamientos de comunidades indígenas son públicos y las muertes de los periodistas tienen un rastro que apesta a venganza. ¿Qué dice esto del sistema? ¿Cómo está tan podrido el sistema? Bueno, que los filtros son de papel. El comité de evaluación, supuestamente un guardián de la justicia, dejó pasar a un tipo con más sombras que un callejón sin luz. Según Política Lab, el 63% de los mexicanos desconfían del Poder Judicial. Con casos como este, no es de sorprenderse, ni tantito. Pero continuemos. Aún hay más. El INE y el Tribunal Electoral están contra las cuerdas. Las ONGs exigen que revisen el perfil de Herrera, pero la reforma judicial del 2024 les ató las manos. ¿Quién manda entonces? ¿Los comités o el narco? Y aquí lo que quema de esta videocolumna. Manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la postulación de Francisco Herrera Franco como candidato a juez federal, sentenció artículo 19 en un comunicado del 7 de abril de 2025. Desde Defensores, una fuente anónima susurra lo siguiente: este hombre era el terror de Michoacán. Si llega a juez, el crimen organizado tendrá un aliado en la toga. Y luego está la voz de Armando Linares, grabada antes de su muerte en el 2022. Herrera Franco y el alcalde Ixtláhuac nos amenazaron. No les gustaba que destapáramos sus porquerías, palabras que resuenan como un eco fúnebre. Pero no es solo él, honestamente. Defensores han identificado al menos 4 candidatos más con vínculos al narco en esta elección. Un abogado del Chapo en Chihuahua, un detenido por armas en Nuevo León, y la lista crece. El 1 de junio del 2025, México elegirá 881 cargos judiciales, incluyendo la Suprema Corte. Más de 5,000 candidatos compiten por el 8%. Unos 400 tienen irregularidades graves, según Laboratorio Electoral. ¿Cuántos Herreras hay escondidos en esa boleta? La justicia pende de un hilo y el reloj sigue corriendo. Si bien nosotros vamos a elegirlos por medios del voto, y eso es un filtro bastante fuerte, ¿qué pasó con el filtro? El otro filtro, el que revisaba el currículum y revisaba que no tuvieran vinculaciones con absolutamente nadie del crimen organizado. ¿Qué pasó? Pregúntome yo. Todo quedó en un cuento, en un trabajo mal hecho. Porque va a ser muy fácil echarle la culpa a la reforma. Pero la reforma es muy clara. La reforma tiene sus reglas, la reforma tiene todo. El tema es que esos comités no hicieron caso a esas reformas, no hicieron caso a esos lineamientos y se pusieron bastante laxos. En conclusión, Francisco Herrera Franco es más que un nombre, es un síntoma. Un sistema podrido deja que los lobos se vistan de jueces. Las ONG gritan, pero el INE y el Tribunal Electoral juegan al avestruz. Meten la cabeza en el hoyo. Si este hombre llega al Poder Judicial, no será justicia lo que imparta, será un pase libre para el narco. La boleta del 2025 no es solo una elección, es un campo de batalla donde México se juega su alma, la libertad, donde se juega la justicia, la imparcialidad, que por fin tengamos justicia real en este país, los que no tenemos ni amasamos grandes fortunas. Bueno, y mientras los poderosos se ríen, los muertos, esos, siguen esperando respuestas. O más bien, los familiares de los muertos. ¿Y cuál es la moraleja política en todo esto? En un país donde el crimen postula a sus jueces, la justicia no es ciega, está vendida. Yo soy Roberto Becerra, eso es Interruptor, apaguemos la nota.